llegaban todos para no interrumpir. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta práctica que es un menú de navegación. Entonces, vamos a hacerlo como quien dice a pie desde cero, sin hacer uso ni de librerías. Vamos a crear los mismos estilos y vamos a ver etiquetas de HTML y HTML5. ¿Sí? Entonces, aquí disculpan que hay alguien más llegando por aquí, se les va a ver algo negro. Bien, entonces aquí lo primero que vimos ayer era ahorrarnos el escribir todo el código inicial y lo que veíamos acá era en snippets. Entonces en snippets colocábamos snippets HTML y de una nos colocaba las etiquetas principales. Dijimos que esta primera etiqueta lo que hacía era básicamente diferenciar las versiones de HTML existentes. Hasta ahora la última versión que hay de HTML5. Y esta es la que nos dice, vean, si usted va a hacer uso de etiquetas HTML5, debe colocar esta etiqueta de primera. Las otras etiquetas ya existían en las versiones HTML1, 2, 3 y 4. Esta es de HTML5. Y esta es la que dice que voy a utilizar etiquetas de HTML5. Bien, entonces vamos a hacer un menú. Los meta tags, vimos ayer, vimos la importancia de los meta tags. Aquí voy a ahorrarme los meta tags por ahora. El meta tag que siempre debería ir, ¿sí? Es un meta tag que dijimos que era básicamente el de encoding. ¿Sí? Y era básicamente que es el formato de codificación, UTF-8. ¿Sí? Y ya el title es el título de la página. Entonces voy a colocar menú de navegación. Bien. Dentro voy a, no sé si ven bien el tamaño, déjenme, voy a agrandar un poco más esto, perdón acá. Preferencias, font, para que puedan verlo un poco más grande. Y la última, para que puedan ver un poco más grande. Bien. Entonces, aquí vamos a utilizar, vamos a crear un menú de navegación que tenga primero 3 opciones. Entonces, yo puedo utilizar una etiqueta en HTML, esta es de HTML, que es una lista de elementos. Y esta es la etiqueta UL, que viene acompañado de que cada ítem debo colocarlo con LI. Entonces, este sería opción 1, ¿sí? Lo cierro, LI, opción 2, LI y LI, opción 3, y lo cierro. ¿Sí? Entonces, esta es una lista de elementos. ¿Cómo vamos a ver esa lista de elementos? Voy a proyectarla aquí y voy a visualizarlo. Aquí me faltó cerrar una etiqueta. A ver, por aquí me faltó cerrar. Aquí, tenía una etiqueta además. Bien, bien. Si van a decir algo, recuerden hacerlo por el audio, porque en este momento, como ya estoy compartiendo, no logro ver el chat. Bien, entonces, esta es una lista de elementos, ¿sí? En HTML5 vamos a ver una etiqueta. Crearon una etiqueta para el menú de navegación y esa etiqueta se llama el NAT, ¿sí? Entonces dice, vea, en los menús de navegación lo recomendado es que deben ir dentro de esta etiqueta. ¿Cómo se construye? Ya es decisión suya, pero debe ir dentro de esta etiqueta que se llama NAT. Entonces voy a cerrarla. Recuerden, toda etiqueta se abre y se cierra. Conservar los tabulados, ¿sí? La tabulación, así como en el código. ¿Por qué? Porque de esta misma manera ustedes pueden saber, abrí la etiqueta, la cerré. Abrí la etiqueta, la cerré, que la tenía acá mal, y he abierto esta y la cerro, ¿sí? En una misma línea horizontal. Tengo esto, no voy a ver nada más, ¿sí?
No voy a ver estilos porque no he colocado estilo. Y esto es una etiqueta de HTML5, ¿sí? Ahora bien, vamos a colocar, habíamos dicho que los IDs son únicos, ¿sí? Y estos IDs, entonces vamos a colocarle a este NAT un ID. El ID de menú. Entonces vamos a decirle menú. ¿Y qué hacemos? Ah, bien, ahora entonces tenemos que crear los estilos para este menú o este ID. Entonces vamos a crear un archivo nuevo, ¿sí? Y este archivo nuevo vamos a llamarlo, voy a colocarlo, recuerden la estructura dentro del CSS. Entonces voy a decirle que se llame estilos.css, ¿sí? Y recuerden, si no lo vinculo en el HTML, el CSS pues nunca va a leer los estilos, ¿sí? Entonces vamos a vincular estos estilos y la forma de vincularlo, entonces vamos de nuevo, no necesitamos, digamos, no necesitamos grabarnos todos los comandos y vamos a buscar la etiqueta que se llama Line Style Sheet. Si vieron acá, hay Line Alter, Line Author, Line Icon, que el Line Icon luego vamos a ver que ese es para el icono de la página, que normalmente cuando nosotros abrimos la página en el browser se pone un icono muy pequeñito que se llama favicon. Luego lo vamos a ver. Entonces vamos a decirle Line Style Sheet. Entonces, de una ya nos sacó todo. Nos sacó los atributos y este URL es la que vamos a cambiar. Denme un segundo que siguen llegando. Bien. Entonces, esta no vamos a colocarle es la CSS Style Sheet. ¿Por qué? Porque no estamos leyéndolo directamente desde un servidor, ¿sí? Sino que lo que estamos haciendo es desde un directorio normal y estamos dándole clic normal. Entonces, hay una URL, si ustedes ven, que es mi ruta por default. Entonces, en este caso, tenemos que eliminar esta slash, dejarle CSS, ¿sí? Porque es la misma ruta, y colocarle aquí nuestro nombre de archivo de CSS que se llama estilos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos estilos.css. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a hacer el menú, ¿sí? Entonces, en el menú vamos a darle, en este caso, vamos a dejar menú por ahora ahí quieto. Denme un segundo que creo que llegó alguien. Bien. Entonces, vamos a hacer que todos estos elementos se pongan uno detrás de otro, no de manera vertical, sino horizontal. Entonces, vamos a hacer menú, ¿sí? Y vamos a hacer primero esto. Vamos a hacer UL y LI, ¿sí? Este orden. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo, vea, el ID que usted tiene, que es menú, adentro tiene una etiqueta que se llama UL y dentro de esta tiene un LI y cada LI vamos a decirle que va a ser sin estilo. ¿Qué quiere decir eso? Que elimina los puntos, ¿sí? Elimina los puntos que aparecen como las viñetas. Las viñetas las elimina. Entonces vamos a ponerla de esa manera y vamos a decirle con un atributo que se llama float que cada elemento, cada elemento de la lista UL va a posicionarse hacia la izquierda. Es decir, que ya va a ir de manera horizontal. Entonces viene acá y se puso de manera horizontal, ¿sí? Estoy mostrando para que vean que cada instrucción, cómo funciona. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, entonces vemos que ya se posicionaron de manera hacia la izquierda cada uno y necesitamos darle un poco de espacio. Entonces, hay un atributo que se llama padding. El padding es muy diferente de algo que se llama el margin. El margin coloca los espacios fuera del elemento como tal.
El padding es dentro, de manera interna. Entonces, en este caso, nosotros si queremos podemos decirle padding left. Miren que hay por cada posición. Padding left hacia la izquierda, padding top hacia arriba, padding bottom hacia abajo y padding right hacia la derecha. Si yo quiero, yo puedo hacer esto. Voy a mostrar las dos alternativas. Sí, puedo decir padding left. Entonces puedo dejar esto. ¿Sí? Pero si yo quiero colocar, digamos que el espacio esté entre todo, yo puedo hacer esto. ¿Sí? Es admitible. Voy a colocar esto para que miren. ¿Sí? Y voy a colocar esto para que miren. Se admite. ¿Sí? Entonces, armó un padding top hacia arriba. ¿Cómo lo puedo ver? Inspeccionemos acá y parémonos en cada uno. Entonces, él armó un espacio. Acá están los estilos. Entonces, él armó un espacio tanto hacia padding left, ¿sí? Padding top, y eso verde que ustedes ven es el padding, ¿sí? O sea, aquí está opción 1, pero hay un espacio interno hacia esta opción 1. Ese funciona el padding, que es interno. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Instrucciones es lo mismo que si yo dijera padding simplemente. ¿Por qué? Porque padding simplemente, estos son los comentarios, no recuerdo si los dije ayer, yo puedo comentar también el CSS, es como si yo dijera top, left, bottom y right. ¿Sí? Esto es como si yo dijera esto. O puedo decir esto. Pero cuando yo digo solamente esto, estoy diciendo todas las posiciones van a tener el mismo valor. Entonces, me puedo ahorrar esto y puedo tener esto que ven acá. ¿Sí? No hubo ningún cambio porque era lo mismo. ¿Sí? En esa parte. Entonces, esas son las versiones, es decir, lo mismo con margin. Entonces, muchas veces ustedes no van a ver la sentencia en que ahorita yo les mostré de padding less, padding todo, sino que lo van a ver en esta estructura. O lo mismo con margin. Bien, entonces ahora ya tenemos esto y vamos a colorearla. Es decir, que ya vimos el background, vamos a colocarle un color. Ahora bien, ¿qué color? No sé. Ayer estábamos trabajando con los inglés. Entonces, podemos hacer uso de las extensiones en Chrome e instalar lo que son color, como Color Picker, ¿sí? Color Picker es una extensión en Chrome que me puede dar los diferentes tonalidades o paleta de colores si no sé qué color corresponde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo este color y me está diciendo ya en la escala RGB y en la escala hexadecimal. Estos RGB son por canales de color para la composición de un color, donde R corresponde a rojo, G corresponde a verde, D gris, B de green, perdón, y B corresponde a blue, ¿sí? Entonces son canales de colores. Eso cuando ustedes vean su curso de computación, visión por computador o computación gráfica, les van a explicar bien, por ejemplo, en qué son los canales RGB. Entonces, los canales RGB, si ustedes ven cada canal, son 3 canales y van de 0 a 255. En este caso, esta es la composición o esta es la composición hexadecimal. Entonces, por ejemplo, si yo no lo quiero hacer de este color, sino pongámosles este azul, voy a hacerlo, ¿se acuerdan que les había dicho que uno podía hacerlo tanto en RGB? Este es el formato hexadecimal, o podía simplemente colocarlo en inglés. Entonces, en este caso voy a colocarlo porque es un color no, digamos, primario, sino un color secundario. Voy a colocar aquí el color en hexadecimal. Entonces, aquí ya tengo el color. Esta extensión
Para los que quieran, se llama Colorzilla. ¿Dónde la buscan? En extensiones Chrome. Sí. Le dan ahí. En chrome.google. Y buscan aquí Colorzilla. ¿Sí? Y él ya se las instala. ¿Sí? Se le instala como una extensión de Chrome. Lo mismo con Firefox. Bien. Entonces, esta extensión es buena, es para ese tipo de, para los colores, el color picker. Entonces, tenemos esta y tenemos ya que cada ítem tiene su color, ¿sí? Cada ítem tiene su color. ¿Qué notan acá? Vamos a abrir esto. Vamos a colocarle al menú. Vamos a colocarle solamente un margin 0, es decir, que no tenga márgenes, ¿sí? No tenga márgenes, pero ustedes ven que hay una margen acá. Ah, quiero que se posicione arriba, o sea, que esté en la esquina y superior, inferior acá. ¿Por qué no se pone? ¿Por qué tiene esto? Vamos a mirar en Firefox si se ve de la misma manera. Ambos se ven igual. ¿Qué sucede con estos espacios que ustedes ven acá? Estos espacios normalmente vienen por default y a veces no vienen en las mismas posiciones en los navegadores. Vamos a ver si Safari los coloca igual. Sí, y miren Safari, bueno, ahí luego miramos. Pero miren las posiciones, se conservan, pero hay un espacio que no conozco de dónde viene. Entonces, actualmente, ya porque vienen con los frameworks para armar diseño, venía algo que se llamaba los reset.css. Vamos a buscar este. Que esto lo que dice es que antes de usted iniciar los estilos, lo mejor es que resetee ciertos CSS para que usted pueda establecer que todos los navegadores web van a hacer el sitio con los mismos, digamos, posiciones, tamaños, etc. Entonces, vamos a copiar este es conocido. Lo que hace es formatear los CSS, todos los estilos, antes de iniciar. Entonces, simplemente vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo acá. Y no lo vamos a copiar en la misma hoja de estilos, no. Ya vamos a comenzar a trabajar con varias hojas. Voy a copiarlo y voy a salvarlo. Y al salvarlo lo voy a colocar como reset.css. Creo que me están haciendo una pregunta en el chat. Denme un segundo. Leo por acá. Eso, gracias Roberto. Creo que el compañero ya lo compartió. Bien, entonces ya lo tenemos. Son estilos si ustedes ven. Entonces ahora vamos a adicionarlo acá. Entonces, miren que aquí es muy importante también el adicionarlo. Yo no puedo adicionarlo debajo de estilos. Tengo que adicionar, es decir, el orden sí altera el resultado en cómo coloquemos los archivos CSS. Entonces, en este caso, de nuevo, voy a colocar link de style sheet y voy a colocar aquí el reset. ¿Sí? Entonces, cuando he colocado el reset, voy a cerrar esto, a ver, esta ventana de Zoom que siempre se me pone arriba, y ya aparecen ajustados los estilos, ¿sí? Entonces, aparecen ajustados los estilos y ya por default todos los navegadores tienen, digamos, las mismas posiciones, las puedo trabajar de la misma manera. Como les digo, los frameworks que trabajan como Bootstrap ya tienen incorporado ese reset. Entonces, como limpia todos los estilos, reseteros. Bien.
Hasta ahora tenemos esta parte de opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo adicional. Hasta ahora hemos creado, digamos, tres botones, pero vamos a decirle que cuando vamos a colocarle a cada opción, porque cada opción del menú va a ser un hipervínculo. ¿Sí? Entonces, la etiqueta hipervínculo es el famoso href. Se llama así, href. Vamos a colocarle, recuerden que yo tengo la costumbre, el comillas simples, comillas dobles, es admitible en HTML. Entonces aquí voy a colocarle solamente un numeral. Voy a colocarle href solamente. Y voy a colocarle esto, voy a colocarle esto y voy a colocarle esto. ¿Sí? Porque esto es lo que luego nos lleva a varias páginas, pues a otra página. La opción 1 nos va a llevar a una página HTML, la opción 2 HTML, la opción 3 HTML o PHP. Yo puedo hacer que mi index HTML en vez de HTML sea un index.php. No sé si se han fijado que algunas páginas cuando uno entra navega y todas son extensiones PHP y a veces pasan parámetros dentro del navegador web. Y ese paso de parámetros es lo que hace fácil el hackeo, que sea vulnerable el sitio. Entonces, ahí tenemos los href. Vamos a ver cómo se ve. Y van a ver que hay que quitar o hay que componer este estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a editar esto. Entonces, vamos a estilos. Voy a cerrar este porque este no lo tocamos, solo hicimos un copy-paste. Y vamos a decirle acá, de nuevo, menú, dentro, LI. Y ustedes dirán, profe, pero hubiera podido hacer menú simplemente y colocar estos estilos. No, porque ahora vamos a ingresar para hacer los hijos, es decir, un submenú en la opción 1 dentro de un subítem y vamos a requerir la ruta o el path de donde está el estilo específico del que le vamos a dar. Entonces, en este caso vamos a decirle A, ¿sí? Y vamos a decirle que vamos a decirle un atributo que se llama test decoration. Este test decoration lo que hace es quitar ese underline que está sobre cada uno del texto. Vamos a decir none. Y vamos a ponerlo de color blanco. Bueno, el color blanco en esa decimal sería FFF. Son 6, ¿sí? También puede ser 6. Si uno coloca los 3 primeros, él ya sabe que quiere decir que va a ser los otros 3 restantes van a ser del mismo color. ¿Sí? Porque es realmente FFF, FFF, el color. En esa decimal, que son 6. Si yo coloco los 3 primeros, él ya sabe. Entonces, aquí ya los colocó. ¿Sí? Opción 1, opción 2 y opción 3 y ya ha tenido el estilo normal. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer inclusive en CSS se puede decir que si yo estoy sobre el botón o el ítem, puede hacer como una interacción que es cambiar el color. Visualmente es para que el usuario pueda decir, sí, estoy sobre esa opción. ¿Sí? Es más como un cambio visual. Entonces vamos a decirle acá, voy a dejarlo por ahora aquí, y vamos a decirle 2 puntos over. El over es una instrucción en CSS que lo que está diciendo es básicamente que si yo estoy sobre ese elemento, yo voy a hacer un estilo del que me han programado, que es dentro del CSS. Entonces voy a decir que si estoy sobre ese ítem de la lista LI, voy a decir que voy a cambiar de color. Entonces voy a ponerle un background color. También es admitible el background solamente sin la palabra color. ¿Sí? También es admitible. Entonces vamos a buscar un color con el color Sila
Y vamos a ponerle un color, qué sé yo, este color. Voy a decirle ok. Voy a pegarlo acá. Entonces voy a cargarlo y esto es lo que vemos. ¿Sí? Si yo lo hago sobre el A, sobre la etiqueta A, no voy a ver todo el ítem coloreado, sino solamente el texto, porque el colorea es la etiqueta. Entonces, esta es la diferencia si lo hago solamente sobre el A. ¿Sí? Entonces, tengo que hacerlo sobre todo LI porque yo quiero que se coloree todo el elemento LI. Entonces, eso es lo que tengo, ¿sí? Y no se está trabajando con JavaScript, ¿sí? Porque no estamos interactuando los eventos. Cuando yo le dé clic, ¿sí? Cuando está mouse over, sí se puede interactuar con JavaScript. En este caso, solamente es un estilo. No estamos diciendo nada más. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos, digamos, esa opción. Ahora vamos a agregar unos subítems, ¿sí? Es decir, que cuando le digo opción o no, vaya otro ítem. ¿Y eso dónde lo colocamos? Dentro del LI, dentro de cada LI. Entonces vamos a colocar aquí un LI. Entonces dentro de cada LI, ¿sí? Dentro, voy a colocar otra lista, ¿sí? Así como construí mi menú mayor. Voy a colocar un menú, como quien dice hijo, y voy a colocar aquí LI, /LI, y voy a colocar sub ítem del 1, ¿sí? Voy a copiar esto y lo pego al lado de abajo y sub ítem 2 y sub ítem 3. Ahora vamos a ver esto desorganizado porque tenemos que organizarlo. Entonces lo tenemos ahí. Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se posicionó directamente. Entonces vamos a ocultarlo, ¿sí? Es decir, vamos a ocultar, miren que dentro de UL, LI y está UL, ¿sí? Y LI, ¿sí? Entonces vamos a ir acá y vamos a decir que vamos a ocultar el menú hijo, ¿sí? Que solamente el menú hijo está dentro de este ítem que es la opción 1. Entonces vamos a decirle menú UL y podemos decirle UL, ¿sí? Porque hay un UL y un UL, ¿sí? Y le vamos a decir que dentro de este, ¿sí? UL, vamos a dejarlo así. Vamos a decirle, podemos decirle display none, ¿sí? O podemos decirle que oculte cada ítem de la lista y podemos decirle UL, LI. Entonces, cuando él esté aquí, va a ocultar cada ítem de la lista, ¿sí? De la lista que corresponde a la ruta UL y LI. Y LI sería el nivel más a fondo, que sería el segundo nivel, ¿sí? Que es UL y LI, ¿sí? No necesito especificar UL, LI, LI, no, solo UL y dentro de este UL sigue otro UL y ahí sí especifico el hijo, LI. Bien, una vez que tengamos esto, entonces dice, pero profe, entonces ¿cómo vamos a mirar el menú para organizarlo? ¿Sí? Entonces todavía no damos estilo, vamos a mirar esta opción y vamos a decirle que cuando esté sobre ya es que aparezca. Es decir, cuando esté sobre over, opción 1, ya aparezca de nuevo. Entonces ahí tenemos que decirle display log. ¿Sí? Entonces ese es otro atributo. El display none me está ocultando y el display block lo que hace es muestre en manera de un bloque los elementos. Entonces vengo acá. Oh, vamos a ver, creo que me equivoqué.
Ah, ya me equivoqué, esperemos. Vamos a esta acá. Sí, me equivoqué. Vamos a dejar este display none ahí y ahorita miramos este display block. Bien, entonces tenemos acá y los hemos ocultado. Si quiero, voy a descomentar esto por ahora. Voy a descomentar esto. ¿Para qué? Para que podamos adicionar los estilos. Entonces vamos a darles estilos a esto, ¿sí? A este que está acá. Este que está acá, si ustedes ven, ¿qué es lo que está haciendo? Está cogiendo los mismos estilos que viene UL y LI. ¿Por qué? Porque posicionó los elementos hijos de nuevo de manera horizontal. Es decir, puso su ítem 1, su ítem 2 y su ítem 3 de manera horizontal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que necesito hacer? Ahí necesito, entonces, básicamente limpiar esos estilos. De acuerdo a eso, ¿cómo creen ustedes que debo hacerlo? Si alguien puede decir algo. No. Perdón, no entendí la pregunta, profe. Vale. La que decía era, si yo quiero, es decir, aquí tengo opción 1, opción 2 y opción 3. Y tengo los hijos, que es su ítem 1, su ítem 2 y su ítem 3. Quiero que su ítem 1, su ítem 2 y su ítem 3 estén verticales. Es decir, ya han visto que un menú lo que hace es ponerse cada uno de estos subítems de manera vertical y no horizontal. ¿Qué debería ser? Voy a borrar este por ahora. Este ahorita lo vemos. ¿Qué creen que debería ser? Usar padding. ¿Cómo Colocarle, sería? Si quieren, hagan la prueba en sus, no sé si lo están Colocar haciendo. colocar los elementos subítem, display lock, porque están en display inline. Y entonces, ¿qué haría acá? Menú. UL, Ajá. UL, Ajá. LI, LI. y ese elemento les pone display lock, creo. Le pongo display block. Sí, creo que debería funcionar. No, pero es decir, ¿qué hacemos para que los elementos, es decir, este UL en display none, dijimos que podíamos hacerlo así, display UL o LI display none, y él lo que hacía era ocultarse, ¿sí? profe, ¿Sí? debería colocarle float none. Float none, ajá, así es. Entonces, aquí lo que hace cuando él se visualiza, ¿dónde él se va a visualizar? Él se va a visualizar, aquí voy a colocarle display float. Voy a dejar este display por ahora. Ahorita miramos de nuevo esto. Y este es float none. Es decir, pero aquí a este elemento o al LI. El compañero que dijo al LI. ¿Sí? Esto era lo que estaba diciendo. Es decir, ¿qué hago para que cada su ítem se pueda poner de manera vertical? Porque él se puso de manera horizontal. O sea, lo que quiero es que entiendan un poco de que si yo ya venía trayendo un estilo que flotaba hacia la izquierda, ¿sí? Los siguientes elementos van a seguir flotando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso, los ítems siguen flotando hacia la izquierda y yo lo que quiero ponerlos es en una lista vertical.
Entonces, para eso, debo decirle float none, ¿sí? Entonces, float none se van poniendo de manera vertical. ¿Y cómo puedo hacer para que de manera vertical se van posicionando uno a uno? Ahora bien, si yo quiero, esto lo voy a hacer en el float none para ULI, ¿sí? Y vamos a hacer algo. Yo puedo, lo que tenía aquí, UL, puedo decir que el display, perdón, se borró, sea none, ¿sí? ¿Para qué? Con el none estoy ocultándolo, ¿sí? Es decir, que cuando él llega aquí, de manera inmediata, él lo oculte. ¿Y cuándo lo va a hacer visible? ¿Sí? Entonces, este visible, según ven ustedes, ¿dónde debería colocarlo? O sea, el display block. ¿Dónde debería colocar ese display block? ¿Dónde creen ustedes? Bueno, ese display block, no es tan fácil la respuesta. Ese display block resulta que el CSS tiene unos selectores o unos comandos, ¿sí? Y yo lo he compartido acá. Disculpen, les cambio las pantallas, es para poder compartir lo que he compartido acá. Para hacer un break aquí. Y mostrarles los diferentes selectores que maneja CSS. Entonces, en la parte de abajo ustedes van a ver los diferentes selectores y su significado. Y en el nivel de CSS, recuerden que les dije que actualmente hay HTML5 y CS3. También porque han pasado por diferentes versiones, pero eso no significa que cambie todo, sino que le agrega más etiquetas. Entonces, la versión de CSS que nosotros vamos a trabajar con el patrón es esta, en la que dice que un elemento F hijo de un elemento E. Nuestro elemento hijo, ¿quién es? El submenú de ese elemento padre correspondiente, ¿sí? Tal vez queda un poco enredado si se menciona, pero lo que está diciendo básicamente, vea, a ese elemento dentro del EI usted tiene otro elemento, ¿sí? O sea, tiene un elemento hijo, y cuando usted se pare encima de él, entonces sí utilice la etiqueta, perdón, es UL, aquí, volvemos a verla, y es mayor que F, es decir, el hijo, ¿sí? Y E es el elemento. Entonces, vea, cuando usted se pare encima de él, ¿y sería encima de quién? Pues de este elemento. Entonces, ahora sí, dígale display block, ¿sí? Entonces, vamos a ver, se posiciona y ya tenemos el elemento, ¿sí? Se posiciona. Este espacio es porque ahora tenemos que arreglarlo de que se está poniendo, digamos, el subítem dentro de él, ¿sí? Entonces, esta parte que está acá es con los selectores y hay diferentes tipos de selectores. Una de estas es donde le estoy dando esa instrucción. Vea, cuando usted se pare en el padre, ¿sí? El elemento de hijo y va a ir a este elemento UL, haga el favor y lo visualice. Le dé display block. Bien, ahora ¿qué más vamos a hacer? Entonces ya vimos que lo ocultamos, vimos que básicamente lo posicionamos, digamos, de manera vertical. Vamos a decirle acá que cada elemento va a tener un ancho específico, ¿sí? Es decir, el elemento hijo. Solamente vamos a hacerlo que tenga
un tamaño específico. Eso es lo único que estamos haciendo. Y podemos decirle al elemento menú que también puede tener un ancho, ¿sí? Y ese ancho, usualmente, como se está trabajando con responsivos, si vamos ya a comenzar a trabajar un poquito el concepto de responsivo, ya no se trabajaría con unidades de píxeles, sino porcentaje. Entonces yo puedo decirle que mi ancho es 100%. Y ese 100% que está diciendo que él va a tomar el tamaño de la pantalla y va a adecuar el 100%. Es decir, yo ya no tengo que decir, ay, si el tamaño de la pantalla es de 800 por 600 o si es de 1024 por 800, pero todos varían. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, hay varias estrategias y una de esas es considerar los porcentajes. Ya no trabajar el orden de píxeles. Entonces, en este caso, no estoy viendo este ancho, pero si lo coloco, vamos, porque el background lo tiene, es el elemento LI, ¿sí? Si lo tuviera, el menú, si ese ancho se iría, es decir, si yo colocaría el background aquí, voy a cambiar esta parte de aquí para que puedan ver. Y hice algo que no debía hacer. Vamos a mirar. Acá, ¿qué hice? Y vamos a mirar. Oh, profe, se ocultó. Vamos a mirar qué pasó. Entonces, acá lo que hacemos es mirar esta parte. Entonces, vamos a ir a estilos. Y vamos a ir en esta parte del menú. Y vamos a ver si me equivoqué en algo. Voy a hacer algo. Creo que me equivoqué en algo. Bueno. Y voy a colocar el estilo acá directamente. Voy a colocarle 100%. Y voy a colocarle acá el background color para que podamos mirar. Y voy a colocarle cualquiera. Voy a colocarle background color. Y voy a colocarle el agua. Bien. Entonces, este no se está viendo porque no le he colocado un alto. Entonces, voy a colocarle un alto del 100%. ¿Sí? Entonces, por eso él no se visualizaba. Entonces, este, por ejemplo, el 100% lo que hace es adecuarse sin importar el tamaño de la pantalla al cual yo me estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, estos estilos ya usualmente en los responsivos no suele trabajarse, digamos, con orden de píxeles, sino con orden de porcentajes. ¿Sí? Voy a volver a trabajar. Bien, entonces después de ese, digamos, background que se estaba diciendo, ahora vamos a mejorar este estilo. Entonces, para mejorar este estilo, acá ya hemos visualizado y vamos a colocar aquí en Display ULLI, vamos a decirle acá en el menú, hay también algo que se llama las posiciones relativas y las posiciones absolutas, ¿sí? Esas posiciones relativas y absolutas, básicamente, lo que indican, creo que aquí también les dejé un comentario, no recuerdo, no. En las posiciones y absolutas relativas de los menús se trabajan para dejar, básicamente, si los ítems se quedan con su posición respectiva con que iniciaron. Entonces, normalmente, vamos a colocarle en una posición absoluta, que lo que me está diciendo,
¿sí? Este es otro atributo en CSS que se va a quedar en la posición normal, el elemento donde fue colocado, ¿sí? Y la posición relativa, la posición absoluta, voy a colocarlo y vamos a ver el cambio. No se va a ver ningún cambio. Se va a conservar, pero sucedió algo, si ustedes ven. Se quedó de manera estática, es decir, no se deformó cuando se visualizó su ítem, ¿sí? Entonces, la posición absoluta lo que hace es dejar de manera quieta ese elemento. Si ustedes recuerdan, cuando yo ahorita quité el absoluto, vamos a darle acá en los estilos y vamos a posicionarnos acá sobre este estilo. Acá tienen que colocarse bien sobre este que él está visualizando y ustedes si le quitan la posición absoluta, entonces van a ver que el elemento se va a deformar. Entonces, en este caso, para conservar eso, entonces sería la posición absoluta. Y vamos a decirle a este solamente padding 0, vamos a colocarle solamente padding 0. ¿Puedo colocarle padding padding 0? O puedo colocarle en padding px. Ambos se interpretan. Si es un 0, se interpreta de la misma manera porque solamente estoy diciendo que pues no tiene, lo que hace es resetear, digamos, esos, digamos, espacios. Vamos también a conocer el tot. El tot funciona es si yo quiero que el menú o el elemento URL esté sobre un top. Solamente estoy diciéndole que lo posicione en la parte más arriba. ¿Sí? Solamente estoy haciendo eso. O puedo quitarlo, ¿por qué? Porque yo ya estoy haciendo uso de los estilos reset. ¿Sí? Y ahí ya me ha posicionado todo hacia el top 0. ¿Qué más puedo hacer uso? Puedo hacer uso, entonces ahora sí, en el elemento su hijo, puedo hacer uso del display de la posición. Entonces aquí tengo posición absoluto y puedo hacer uso de las posiciones relativas. Esas posiciones relativas, ¿dónde la puedo colocar? Esa posición relativa vendría dentro de este elemento. Entonces aquí vendría posición relativa. ¿Sí? Entonces lo único que va a hacer es básicamente conservar su posición. ¿Sí? Entonces lo que le estoy diciendo es esta parte. ¿Sí? Se va a conservar y va a abrir. Entonces de esta manera ya puedo hacer uso de un menú, si ustedes ven, y puedo poner otro submenú. Entonces el submenú solamente voy acá, declaro un submenú hijo y vuelvo a decir que este es otro subítem, ¿sí? Y ya tengo esa parte, ¿sí? Preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas? Ah, bueno, también, antes de seguir a las preguntas de leer, yo puedo hacer uso de algo que se llama test_transform, un atributo. Este test_transform lo que hace es, me cambia todos los textos en mayúsculas o minúsculas. Entonces yo le digo uppercase. ¿Sí? Entonces, al hacerle uppercase, lo que está haciendo es cambiarme todo el texto de las ítems padre a mayúscula. ¿Sí? Puedo hacer uso de eso.
Puedo también hacer uso del tamaño, ya lo vimos ayer, y decirle que quiero que tenga un tamaño de 14 píxeles, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer uso? En este caso, creo que sería eso. Voy a mirar, es el chat, si hay preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que estaban haciendo sobre el display block. Ajá. Los elementos ID display block de los ítems es de color. Bueno, acá vendría una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero que cada ítem hijo ya no esté en este mismo color, si en otro, ¿qué debería ser? ¿Cómo sería de acuerdo a este selector CSS que vi cómo iba el padre? ¿Cómo debería ser esa instrucción o ese selector CSS para cambiar? Es decir, que ya me paro sobre cada hijo y ya no me haga o me hace este background, no me coloree sobre este color, sino sobre otro que yo deseo. ¿Cómo sería? ¿Aló? ¿Alguien podría decir eso? La verdad no sé. ¿Puedes repetir la pregunta? Se me Vale. cortó. Es decir, estoy sobre opción 1 y en opción 1 me abre un subítem 1, subítem 2 y subítem 3. Pero quiero que subítem 1 ya no esté sobre este color, sino otro color. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cada vez que me posiciono sobre este, o Habría me que cambiar el posiciono, background. ajá, que estaba sobre este selector que era mayor ULL. O sea, ¿qué debería ser? Es bajo esta misma estructura, pero ¿qué debería ser si quiero cambiar ya ese ítem el subítem de los hijos? O al menos una más simple, ¿cómo hago para cambiar el color de los subítems de los hijos? Más bien, por ahora esa. Como que sea de forma responsiva o que sea simplemente el background definido. El background, es decir, ¿cómo hago para cambiar el ya. background de los ítems? Habría que cambiar el color de los hijos dentro del CSS. Sí, pero ¿en dónde? En menú UL. Claro. En menú UL, aquí. Entonces aquí en menú UL le voy a colocar background y le voy a colocar, qué sé yo, gray. Aquí me equivoqué, background. No, estoy haciendo lo que ustedes me dicen. Coloqué. Vamos a ver. Cuando no sería cuando hace el hover, Cuando hace el código, el código, ¿dónde? el hover, el final, Aquí. sí. Un compañero dijo que es en ULLI. Exacto, ULLI porque le estamos dando a cada ítem el elemento. Entonces sería gray. O lo mismo, si no sabemos gray, ya que estamos utilizando colores, cualquiera, cambiémosle a este azul. Esa decimal. Entonces ahí lo que hacemos, ¿sí ven? Cambió, ¿sí? ULLI porque le estamos dando a cada elemento, ¿sí? Esta parte. Ahora, bien, ¿cómo hacemos? La siguiente es
para cambiar este color que aparece over sobre cada subítem. Se hace un menú UL over. Menú UL LI, dos puntos over. LI, 2 puntos over. Y sería background color. Voy a colocar otro color. Y voy a colocar, qué sé yo, este. Así es. Bien, entonces, ya mirando, creo que han entendido un poco esto. O sea, la idea igual yo voy a subir el ejemplo para que puedan mirarlo. Todavía no hemos terminado. Dentro del menú, nosotros también, ustedes ven, vamos a colocar aquí un menú, solo que no tenga hijos y que se llame inicio. Siempre los menús de navegación tiene uno que se llama inicio o home, de volver a la casa, por decirlo así. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer que tengan iconos, ¿sí? Que tengan iconos. Entonces acá, bueno, acá vamos a decirle, acá estamos viendo el inicio y vamos a colocarle un href para que tenga el mismo estilo. Bien. Entonces vamos a colocarle iconos y los iconos acá. Nosotros podemos hacer uso, de nuevo aquí compartí este URL y este URL que aparece aquí es para usar iconos en las páginas. Entonces, normalmente les van a pedir para empezar de manera free, deben tener una URL, ¿sí? Deben tener, perdón, un correo electrónico. Entonces, aquí, por ejemplo, para yo empezar, vamos a ver en la documentación, ustedes le dicen empezar o le dicen icons. ¿Por qué? Porque hay que adicionar, un archivo que hay que colocar en la cabecera y es un JavaScript. Hay varias opciones. Una es descargar todas las fuentes, les explica. Y otra es loguearse. Entonces vamos a decirle getting started, de empezar. Vamos a ver si aquí nos deja leer. Use este kit. Bien, yo ya estoy logueada, ¿sí? Tienen que ingresar, digamos, con un correo electrónico y yo voy a usar esta URL. Entonces me dicen, porque básicamente es free o gratis para usarse, digamos, solamente te van a dar un código kit que le llaman ellos o una URL donde embeben todos los iconos. Entonces, esta URL que ustedes ven aquí, esto lo vimos ayer, esta etiqueta que corresponde a archivos JavaScript. Por ahora no nos interesa, que eso lo vamos a ver la semana que sigue, lo del DOM y manejo de JavaScript. Entonces, aquí vamos a copiar esta URL. Vamos a ver, copy, keep code. Y vamos a copiarlo debajo. Lo normal, siempre para llevar ordenado, es que aquí voy a colocar comentarios. También los comentarios en HTML son de esta manera, si no lo dije ayer, sí, es signo, admiración, raya, raya, stylus y cierro, ¿sí? Entonces, aquí lo mejor es que siempre estén agrupados los estilos y luego esté agrupado el código JavaScript o JS. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy pegándolo en la parte de abajo. Y él, pues, va a leer una URL externa, así hacen a veces algunos sitios. Cuando se trabaja con jQuery,
aunque jQuery ya está descontinuado, pero igual lo siguen usando. Sitios web, por ejemplo, el framework de Bootstrap sigue usando jQuery. Ya no se utiliza, pero todavía se sigue, digamos. Entonces, en esta parte hemos embebido el script. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un icono. Listo, ya tengo para leer el script para que me pueda reconocer el icono que vaya a vincular. Entonces, una vez que lo he vinculado, entonces voy a decirle la opción icons. En la opción icons, en inglés, vamos a buscar home, ¿sí? Que casi siempre se conocen home. Entonces, hay muchos iconos, ¿sí? Voy a elegir el primero. Entonces, aquí le dicen el color, ¿sí? Si le dicen cómo lo quiere, hay ciertos, este solid es el que está free, de resto el profesional, el pro, que dicen pro, es porque ya cobra. Entonces, nosotros vamos a decirle el primerito. Y me está diciendo, vea, usted debe copiar esta etiqueta HTML y embeberla dentro de donde la vaya a colocar. Entonces vamos a copiarla, ¿sí? Y vamos a pegarla aquí del lado de la palabra que dice inicio, ¿sí? Y vamos a colocarla, ya la he colocado, y vamos a abrir el menú de navegación. Entonces ahí ya tenemos inicio. Y podemos darle estilo, ¿sí? Ya sea que queremos, digamos, o podemos dejar, pero se nos va a bajar, se nos puede dañar si colocamos de esta manera. ¿Sí? Hay que mirar cómo colocarla bien. Si ustedes ven, vuelve a cambiar el estilo. ¿Por qué? Porque todo dentro del href hemos colocado que el tipo, el color del texto sea blanco. ¿Sí? Entonces hay que colocarla dentro del icono. Y el espacio, podemos colocar quizás un span, ¿sí? Y este span, digamos, nos puede ayudar a hacer un espaciado. Voy a colocar algo. Ah, pero se sigue porque no les hemos dicho. Podemos hacerlo, voy a hacerlo aquí como quien dice grotescamente. Puedo colocar también estilos dentro de los atributos, dentro de las etiquetas, perdón. Style también es un atributo, pero no es muy recomendado, ¿sí? Entonces yo puedo decirle, ¿sí? En esta parte puedo colocarle estilos o simplemente lo que puedo hacer es crear una clase y en esta clase puedo decirle, qué sé yo, texto. Voy a crear y voy a ir acá y como texto es único, es punto, recuerden que es una clase, yo lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Porque texto para mí es único y solamente va a ser para esta parte. Y puedo decirle que va a ser un padding left y ese padding left es decir que va a correrse un poco hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ahí ya se corrió, ¿sí? Y ahí ya tendría lo que es mi menú. Y ya tendría esta parte. Ahora bien, si yo quisiera que mi menú no fuera este tamaño, sino que abarcara toda esta parte, ¿qué debería cambiar en los estilos? Si es claro eso, es decir, quiero que mi menú, como lo mostré ahora, ¿qué debería cambiar o quitar? ¿Qué creen ustedes? Porque el background o el color está sobre los ítems, ¿sí? Entonces, ¿qué debería cambiar ahí? Está sobre cada uno de los ítems. Perdón, Que ¿cuál es la el, pregunta? que el width el ancho del UL abarque el 100% de la pantalla. Entonces sería, pero el ancho del UL, es decir,
que coloco menú UL y coloco 100% de la pantalla. ¿Así? Claro. No lo tomó. ¿Por qué crees que no lo tomó? Porque Disculpe, profe, no capté qué estamos tratando de hacer. ¿Cómo? Voy a ¿Qué dejar de... que ocupe toda la barra? Ah, vale. Lo que les estaba diciendo era, ¿qué hago para que este menú esté, a ver, vuelvo a explicarlo de manera visual con esta opción. Recuerden que aquí yo había dicho, para explicar las medidas del 100%, les había dicho acá, por ejemplo, quiero, por ejemplo, hacer un menú de esta manera. Background gray. Quiero hacer un menú de esta manera. O sea, es decir, quiero hacer que el menú, si ustedes ven, aquí con gray es responsivo, es decir, se adecua al tamaño, pero este menú que yo construí solamente llega hasta aquí y quiero que esté coloreado toda esta zona, que debería ser. Eso es solamente para mostrar, era para mostrar esta parte. Voy a quitarlo. Es decir, si quiero que esté de este azul todo coloreado de esta manera, ¿qué debería ser? Creo que en menú de todas formas debería estar el width 100% porque ese es el elemento padre. El menú debería estar al 100%. Ajá. Y Ay, el menú, no, el menú UL debería tener el Justify Content, creo que se llama. Creo que el con eso se podría. menú UL Justify Content. Y no sé, Center, tal vez. En realidad. No me acuerdo. ¿Así? No, Center de centro. Ah, vale. Así. Vale. Entonces, Sí, ahí no lo estoy que seguro. está... Ajá, porque ahí no lo va a hacer. Vuelvo de nuevo y visualizo acá. Y Float. Aló. Y con el Float. Con Pero el ese sí que no sé float. dónde. No, es decir, el Justify Content Center, digamos que él lo Y que este hace también, es... 100%. Ah, Y este también, 100%, 100%. 100%. Perdón, que sale ahí la marca de comprar. Ahí ya está en 100%. Rayos. voy a cambiar el background al elemento padre. Cambiar el elemento padre. Bien. No, Y cambiar el background. cambiar el background. Elemento Voy padre. a quitar esto para no adicionar tantos estilos. Cambiar el background. Al Este elemento padre. Este Sí. es por el background, perdón, no está en el LUL, sino en KLI. Sí, pues. Entonces, quito el background Y añadírselo a menú. y se lo añado a menú. Y vamos a ponerle un alto. Vamos a ponerle un alto. Ay, perdón, voy a colocarle, si le digo 80% se va a abrir. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué cosa? Creo que porque el texto era blanco sobre fondo blanco. Ah, bueno, Se porque no le eliminó di altura. Porque no le di altura.
Y cuando no le doy altura, él no sabe el espaciado. Entonces es como si no tuviera altura. La altura sería 0. Ah, Y el texto está aquí, pero no le he dicho al padre porque el padre es menú. Entonces es como si le hiciera, vea, los elementos están ahí, pero están ocultos porque al padre no le he dicho, vea, es que los elementos que está ahí tienen que embeberse en esta parte. A ver, les visualizo. Están ahí, pero al padre, que es menú, no le he dicho que vea, es que tiene que mostrar los elementos, pero debo tener una altura específica, ¿sí? profe, Es por eso. pero eso pasa por el, Por la altura, el, por el por height, el flow. Es que estoy probando por el con height, por el height. Flexbox. Estoy probando con Flexbox y eso no pasa. Por eso yo le preguntaba, es No, raro. con Flexbox es diferente. Con Flexbox, digamos, con Flexbox ya es diferente porque en Flexbox lo que hace es automáticamente, tú le creas como las filas y las columnas, ¿sí? Y él se adecua de manera automática. Con Flexbox, la idea era trabajarlo, pero no quería empezar en nivel avanzado, ¿sí? O sea, Flexbox, digamos, es otra etiqueta que también se suele trabajar para la parte de responsiva, ¿sí? Y con Flexbox sí es otra opción y es la opción más segura para trabajar lo que son menús, ¿sí? Pero sí, con Flexbox es diferente, ¿sí? Bien, entonces miraron esta parte, se dieron que ya quedó y ya quedó referenciado, ¿sí? Ahora bien, miremos ya finalizando, saltando ya de este menú para que puedan mirar. Dentro del HTML5 dijimos entonces ya está el menú y ahora ¿qué viene dentro del menú? El contenido, ¿sí? Entonces, para ese contenido en HTML yo lo puedo embeber en una etiqueta que se llama section, ¿sí? En una etiqueta que se llama section. Y en section o sea, viene el orden add y luego viene section. Entonces, dentro de section es como decir, bien, esta es la cabecera, pero digamos del menú de navegación, y luego viene el cuerpo, que ya es el contenido. Normalmente los sitios pueden tener varias estructuras. Pueden tener menú navegación en la parte superior y el contenido que puede venir acompañado de un slideshow, que son fotos que van pasando, ¿sí? Eso se le llaman slideshow. Y luego pueden venir las noticias, ¿sí? Y todo eso se embebe dentro de una etiqueta que se llama section. Entonces, dentro del section, vamos a utilizar una etiqueta que esa es muy importante para la parte de SEO, ¿sí? Ya dijimos SEO, que es para la optimización en los buscadores. Entonces, una de esas etiquetas son los encabezados. Entonces hay encabezados H1, H2, H3, H4 y el más importante es el H1. Entonces, una de las reglas en la parte de SEO es que dice, usted no puede tener más de un H1 en una página web. ¿Sí? Usted puede, es decir, en una página, esto es una página. En todo el sitio, pues claro, por cada página va a tener un H1 y ese H1 debe estar dentro del sitio. Entonces aquí vamos a colocarle título y vamos a colocarle es un P. Un P es un párrafo, ¿sí? Y para hacer uso de nuevo, vamos a colocar, muchas veces decimos, vamos a colocar un párrafo. Y comenzamos a escribir así. ¿Sí? Ahí tenemos que escribir, No. Podemos hacer uso algo de subline. Vamos a ir a Tools, de nuevo, Snippets. Y vamos a buscar algo que se llama el Lorem Insert. Y el Lorem Insert lo que va a hacer es de una vez colocarnos texto, ¿sí?
digamos que es texto de prueba para poder construir. Entonces, ese también es importante, digamos, mencionarlo, porque muchas veces entonces ya nos hace con espaciados, con comas, para poder hacer, digamos, los estilos que necesitamos con Lorem Ipsum. Bien, entonces esto pues ya lo veríamos, el Lorem Ipsum lo tenemos aquí. Bien. Ya finalizando, vamos a hacer algo. Vamos a ver un poquito de CS3, ¿sí? Entonces, en CS3 voy a hacerlo de manera grotesca aquí. Recuerden que ayer lo vimos, que no es lo recomendado, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces, dentro de Style Sheets, vamos a hacerlo aquí y vamos a hacer vamos a hacerlo de manera dinámica. Entonces, de manera dinámica, ¿qué es? Vamos a darle estilo AP. ¿Sí? Entonces, para darle estilo AP, vamos a decirle una función en P que sea de animación. ¿Sí? Hay algo que se conoce en HTML y básicamente es animación. Entonces, animación, si ustedes ven, ahí aparece. Y digamos, ahí vamos a trabajar con CS3, ¿sí? Y esa etiqueta es nueva en CS3, que es, vamos a animar, digamos, el párrafo. Y esa vamos a decirle, eso es como construcción de fotogramas, ¿sí? Un fotograma, cada animación que va a tener. Entonces vamos a decirle de 3 segundos. Y vamos a decirle que el nombre de esa animación, animation name, se va a llamar, qué sé yo, Pepito, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Que se va a llamar Pepito. Y vamos a decirle la dirección de esa animación. Entonces vamos a decirle que puede ser alternada, ¿sí? Solamente si queremos, luego miramos esto, vamos a decirle solamente esto. La duración con que va a durar esa animación y el nombre de esa animación. Entonces, para ya ir programando cada uno de los fotogramas, debemos colocarle el arroba keyframes, ¿sí? Y debemos colocarle el nombre de la animación para empezar a hacer cada uno de los fotogramas. ¿Cómo es el nombre de la animación? Pepito. Entonces, Pepito tiene... Esto es para empezar toda la secuencia de los fotogramas internamente dentro de esta etiqueta. Entonces vamos a decirle, empieza desde from hasta, entonces uno le puede decir to, ¿sí? From hasta, o puedo adicionar. Entonces aquí es solamente desde hasta, inicio, fin, ¿sí? Puedo colocar más de un fotograma. Entonces este es desde el primer fotograma. Entonces voy a decirle que el texto, el margin left, esté 100% y voy a decirle que hay un ancho. ¿Sí? Voy a decirle cualquier ancho. Y en el hasta quiere decir hasta dónde va a terminar el texto. ¿Sí? Entonces yo voy a decirle que va a haber un margin left y yo le puedo decir de 0%, es decir, voy a moverla, ¿sí? Y voy a decirle que esté en un 100%. Entonces vamos a ver qué hace esto. Vamos a ir acá y se va a mover, ¿sí? Entonces lo que hace es irse de derecha a izquierda, ¿sí? Y yo puedo colocar más fotogramas. ¿Cómo coloco más fotogramas? Solamente le digo, vea, cuando esté en la posición, dependiendo de lo que yo quiero, del 75%, entonces, no sé, quiero que haya un margin left, juego con los anchos, qué sé yo, de 25% se encoge y qué sé yo, y vaya hasta un 150, qué sé yo, estoy aquí inventándome cosas. ¿Sí? Entonces, aquí lo hace 75 y luego fue al siguiente fotograma.
¿sí? Entonces, aquí siempre es esencial el inicio y el fin, y en el intermedio yo puedo colocar los demás fotogramas, dependiendo de lo que quiero que haga en cada uno de los tamaños, ¿sí? Este, digamos, era solamente como un abrebocas para que vean las animaciones. ¿Dónde puedo ver sitios de animaciones? Hay un sitio, creo que lo tenía aquí, lo cerré, se llamaba purecss.com y van a ver animaciones. Bueno, este Pure CSS es más, este es de diseño responsivo, este es más un sitio de CSS, ¿cierto? De diseño responsivo, y van a ver diferentes tipos de animaciones. Este CodePen es un código en línea y ustedes pueden disponer en él, y aquí están viendo, por ejemplo, el dibujo que lo han hecho completamente en CSS, ¿sí? No lo han animado. Para las animaciones, perdón, vuelvo acá, se utiliza algo que se llama, y se está escuchando mucho en internet, microinteracciones. Entonces, este tipo de microinteracciones son las que trabajan para CS3, ¿sí? Cuando se colocan, ¿sí? Esas que ven acá. Las comparto acá en el chat. Voy a darles todo el video en caso de que haya preguntas.